con respecto al tema de la doctrina del hombre, como hemos dicho, estuvimos viendo la introducción. Hoy vamos a profundizar acerca de la creación, la constitución, la imagen del hombre. La próxima semana vamos a ver acerca de la antigüedad del hombre. ¿Por qué creemos más en tierra joven que en tierra vieja? Y yo sé que es un tema que trae muchos conflictos, y vimos cómo la antropología se define como el estudio sistematizado del ser humano, y su reto es llegar a conocer la esencia fundamental del ser humano. En esa antropología usted va a encontrar diferentes tipos de antropología. La del siglo XX, que trata de buscar la respuesta por medio del existencialismo, el estructuralismo, el neomarxismo y otros acercamientos. Pero a nosotros nos toca, y ya de eso lo vimos en semanas anteriores, a nosotros nos toca ir sobre la antropología cristiana. Cuando hablamos de la antropología cristiana es porque creemos que la Biblia enseña que el hombre es cualitativamente diferente y superior al resto de la creación. Usted ve cómo en la creación, en la narrativa de Génesis, Dios dice: hagamos al hombre, dice sea esto, sea aquello, y dice que se detiene y crea al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, lo cual vemos como el hombre es la corona de la creación. En la reunión de hombres ayer a las 6:30 de la mañana, hablábamos de cómo Satanás vio que el hombre, la creación del hombre y la mujer eran la corona, y era importante para Dios también, y es lo que Satanás ataca. Y cómo Satanás ataca directamente el matrimonio, porque sabía que el matrimonio era la unidad que Dios estaba estableciendo para establecer su pueblo, sus naciones, esas naciones que vendrán a Él y adorarán a Él eternamente. Y como el matrimonio tiene tanta importancia, por eso Satanás lo ataca. Aunque usted ve que hoy una sociedad dice que el matrimonio no es importante, ¿para qué me voy a casar? No. Es importante, porque es importante. Usted ve cómo Satanás le va de frente en el Edén. También la antropología cristiana sostiene y enseña que el hombre no es solo materia, sino también alma y espíritu. Hoy, si el tiempo nos da, vamos a estar hablando de esa alma, de ese espíritu. La Biblia dice en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Si usted ve cómo el soplo de Dios es el elemento suficiente y necesario para completar el cuerpo. Y por eso algunos entendemos que el hombre es dos cosas: alma y cuerpo. ¿Ok? Lo que llamamos dicotomía. Dos cosas, no tres cosas: alma, cuerpo y espíritu. ¿Ok? O cuatro cosas: alma, mente, cuerpo y espíritu. Y eso lo vamos a ver, porque al fin y al cabo es más consistente con las escrituras. Pero hay hermanos y hay teólogos que creen en el tripartito, y eso no es algo como que de vida o muerte. Hay otros teólogos que creen que el hombre es una sola cosa. No vamos a entrar tampoco, pero sí nos inclinamos por esa posición, y vamos a ver más adelante las diferentes posiciones. También la Biblia enseña que el hombre es tanto criatura como persona. ¿Ok? Creó Dios al hombre, varón a su imagen, varón y hembra lo creó. Vemos la criatura, vemos la persona, el hombre, vemos la mujer. También la antropología cristiana enseña que el hombre es un fin en sí mismo y nunca deberá considerarse un medio. Y creó al hombre. Usted ve, el hombre fue parte del fin de la creación. A su imagen, a imagen de Dios, Dios lo creó. No un medio, como algunas personas creen, que nosotros somos parte de una creación, llegamos aquí sin sentido, sin propósito en la vida. No. Dios nos trae, nos crea y nos da propósito. Por lo tanto, es importante ver que hay una razón general. El hombre nos revela algo acerca de Dios. Una razón específica: el hombre ha sido creado a la imagen de Dios. ¿Ok? Por lo cual tiene un significado, tiene un valor diferente al resto de la creación, al resto de los animales. Yo hablaba con un hermano cristiano de República Dominicana en esta semana, que él ama el boxeo y la lucha de UFC.
que es esa lucha cruda. Y yo le doy las razones por las cuales ni me interesa, ni me llama la atención, ni me atrae. Y una de las razones es justamente porque es ver dos personas creadas a la imagen de Dios intencionalmente buscando hacerse daño el uno al otro con el fin de obtener un reconocimiento. Usted puede gustarle, yo no estoy diciendo que usted tiene que pensar igual que yo en ese sentido, pero le estaba diciendo cómo la imagen de Dios en una persona tiene un valor, le da un valor diferente y un valor especial. Y también hay una razón teológica. No es posible tener conocimiento sobre Dios si ese conocimiento no viene acompañado de un conocimiento de quiénes somos. Si usted no sabe que usted ha sido creado a la imagen de Dios, ¿cómo espera usted crecer en el conocimiento de Dios? Si usted cree que usted vino de la evolución o del mono, ¿verdad? Pues usted no le va a tener ningún tipo de interés por conocer a Dios. Para usted Dios no existe. O como hay algunos teístas evolucionistas, es decir, creen en Dios, teo, de ahí viene teísta, evolucionista y creen en la evolución, pues va a tener que reconciliar ambas cosas. Ahora bien, yo quiero que usted use su Biblia, porque así como agotamos mucho tiempo la semana anterior para ver la evolución y ver por qué la evolución es una teoría no demostrada, vimos por qué la evolución es más que también una serie de creencias que requieren fe también, y agotamos toda la clase en eso. Yo quiero tomarme el tiempo para agotar para ir sobre la escritura y pellizcar la escritura y los textos de las escrituras que nos definen y nos dan el origen del hombre. Yo quiero que vamos a ver primero una visión panorámica del recuento de Génesis capítulo 1 y del recuento de Génesis capítulo 2. Y vamos a entrar en eso para que usted salga con una idea y un marco muy robusto de la creación de Dios. Yo quiero que vayamos a Génesis. Ayer en la reunión de hombres, a las 6:30 de la mañana, lo mismo, no hemos salido de Génesis, tenemos como medio libro y medio, y no hemos salido de Génesis, lo cual está bien. Entonces, vamos a ver, como dije, el recuento de Génesis 1, 26 al capítulo 2, 3, y vamos a ver también el recuento de Génesis capítulo 2, versículo 4 y 25. Justamente, ¿por qué me quiero tomar el tiempo? Bueno, déjeme decirle por qué me quiero tomar el tiempo. Porque muchas personas, al no ver ni entender el recuento de Génesis 1 y el recuento de Génesis 2, dicen que hay un gap entre Génesis 1 y Génesis 2, que es donde sucede millones de años y muchísimas cosas. Hay quienes le atribuyen una creación preadámica. Y ahí salen una serie de interpretaciones. Así que vamos a ver eso y vamos a ver la armonía entonces entre Génesis capítulo 1 y la narrativa de Génesis capítulo 2. Ok, vamos a empezar por ahí. Lo primero que nosotros debemos de ver que hay una armonía en estos recuentos y que estos recuentos tienen un énfasis distinto. Ok, en el capítulo 1, versículo 1, como usted bien lee en Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa sección de la creación es una sección que habla de esa creación general. Y Dios es identificado, y esto es importante, como Elohim. En el principio, Elohim, Dios creador, crea los cielos y la tierra. Y esto sirve como una introducción del libro de Génesis y de toda la Biblia. La segunda comienza con el versículo 4 del capítulo 2, la segunda narración. Vamos al 2:4. Estos son los orígenes del cielo y la tierra cuando fueron creados el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces, la creación en Génesis 2 se enfoca a la creación en torno al Edén, ¿ok? Dios es identificado en esta, cuando dice, y Dios, el Señor Dios, es identificado como Yahvé o Jehová, como el Dios de pacto. Y esta sección sirve como una introducción al libro de Génesis hasta el capítulo 4. ¿Pueden ver la diferencia? En Génesis capítulo 1, las primeras líneas es una introducción a la creación, una introducción general, ¿ok?
y consecuentemente a todo el Torah en ese momento, toda la Torah. En el capítulo 2:4 empieza entonces, y Dios es visto como Elohim, el Dios creador. En Génesis 2:4, entonces Dios es llamado como Yahvé, Jehová, el Dios de pacto. Entonces, estos recuentos tienen enfoques distintos. Estos recuentos tienen enfoques distintos. Entonces, ¿qué nos enseñan ambos? Que el estudio del hombre no debe de considerarse de manera independiente de Dios. La Biblia dice que en el principio Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Por lo tanto, toda descripción del hombre que no sea a la luz de esa verdad va a ser teológicamente incorrecta. Si yo considero que el libro de Génesis es un libro mitológico, y escuche bien, y que Adán no es un Adán histórico, sino una figura mitológica, toda la teología que hagamos con respecto del hombre es incorrecta. Nosotros creemos en escuche bien y anótelo, porque esto es importante. Allá afuera usted va a escuchar otras opiniones. Nosotros creemos en la historicidad de Adán. ¿A qué nos referimos? A que Adán es un ente, una persona histórica. Y cuando hablemos la próxima semana de la antigüedad del hombre y empecemos a sumar años, y le voy a traer un chart y lo voy a imprimir para que tengan una copia de cómo los años se fueron calculando. Si Adán no es histórico, yo no pudiera tomar entonces ni Adán los años que vivió, ni la descendencia de Adán los años que vivió, y consecuentemente cómo inicia toda la narrativa histórica y genealógica. Por lo tanto, nosotros creemos en la historicidad de Adán. Y la presentación bíblica del hombre tiene un enfoque completamente teológico. El hombre siempre es visto en relación con su creación, con su creador, perdón. El hombre siempre es visto a la luz de su creador. Por eso es que usted va a ver que cuando el hombre peca, peca a la luz de su creador. Cuando el hombre vive en rebelión y en desobediencia a Dios, a la luz de su creador. Cuando el hombre vive ahora reconciliado con Dios y la obra de Cristo es a la luz de su creador. El hombre no lo podemos desvincular de ninguna manera de su creador. Entonces, como dije, no solamente estos recuentos tienen un enfoque diferente, un énfasis distinto, sino que el recuento de Génesis 1 y Génesis 2 tienen propósitos diferentes y un lugar en Génesis. Por ejemplo, vamos a ver un poco de la historicidad. Y yo sé que este material no está, pero para los que le interesen, al final de la doctrina del hombre, se va a preparar y usted se lo va a solicitar a la hermana Telma y lo vamos a imprimir. Decidimos hacerlo así porque a veces imprimíamos material y sobraba mucho material. Entonces lo vamos a hacer al revés, que al final te interesado de todo este material escrito, se lo pide a la hermana Telma y al final de la doctrina del hombre, cuando empecemos la otra doctrina, le damos una copia. Entonces, la palabra hebrea que traduce orígenes en Génesis capítulo 2, versículo 4, vaya, le dije, tengan la Biblia abierta en Génesis 1 y 2, cuando dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, estos son los orígenes. Esa palabra orígenes es toledot. Es importante porque tiene una connotación también futura. En cada caso que se use esa palabra, siempre se usa para introducir una historia siguiente. ¿Ok? Cada vez que usted ve la palabra, por ejemplo, en Génesis capítulo 5, versículo 1, dice, este es el libro de las generaciones. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo creó. Esa palabra generaciones es la palabra toledot. Cuando usted lee el capítulo 6, 9, estas son las generaciones de Noé, toledot. Capítulo 10, 1, estas son las generaciones de Sem, toledot. Capítulo 11, 27, estas son las generaciones de Taret, y así sucesivamente. Entonces, ¿a dónde nos vamos? Esa palabra orígenes es la misma palabra toledot que se utiliza de cara al futuro, de cara a una narrativa que va a suceder en el futuro. Entonces, las secuencias genealógicas que comienzan en el capítulo 2
amarra, interconectan todo el libro de Génesis. Por eso, le digo, es importante que mantengamos siempre delante de nosotros la historicidad de Adán. Adán no fue un personaje mitológico, no fue que Moisés inventó ese personaje para crear una figura de algo, para que tuvieran idea. No. La manera como fue construido y escrito el libro de Génesis como una narrativa histórica, lo cual le da a Adán una presencia histórica. En el libro de Moisés, la Génesis que lo escribió Moisés más adelante, da la verdadera historia del pueblo de Dios desde la creación. Por lo tanto, si Adán no era un personaje real histórico, nadie puede garantizar entonces que Abraham era real. Nadie puede garantizar que Noé era real. Nadie puede garantizar que ninguno de los personajes de la historia que vemos un linaje y una descendencia son reales, entre tantas cosas. Por lo tanto, es importante que veamos la armonía que tienen ambos recuentos. El de Génesis 1 cumple un objetivo específico, tiene también a Dios lo presenta como el Dios creador, Elohim, la palabra Elohim es Dios en plural, dioses, en el principio Dios, hablando de la Trinidad, hagamos, por eso usted ve el verbo que le sigue. Luego en el capítulo 2, versículo 4, y el Señor Dios lo hizo, ahí aparece la palabra Jehová, ya hablando de un Dios comprometido con esa creación, un Dios de pacto. También la historicidad de estos recuentos es importante. Muchos críticos de la Biblia niegan la autenticidad del Génesis. Muchos afirman que Génesis 1 y Génesis 2 es mitológico y que es primitivo. Y lo más importante es que hay algunos estudiosos cristianos evangélicos que minimizan el enfoque histórico de Génesis, afirmando que el punto es teológico y no teórico. Entre ellos, una persona que respeto, que es excelente apologeta y que la manera como desarrolla sus análisis apologéticos, él es excelente, él tiene un doctorado en filosofía, un doctorado en teología. William Lane Craig, él cree en que Jesús, no cree en la historicidad de Adán necesariamente, lo cual quizás sus debates filosóficos lo cuadra mucho mejor. Pero no estoy diciendo que él no es malo ni que no lo consuman, él tiene mucho material bueno apologético que yo creo que de mucho valor. La historicidad también de estos recuentos es que muchos críticos de la escritura ven un propósito, y del Génesis ven un propósito único, o más de un propósito, que no es solamente enseñarnos la historia, sino también que tienen una enseñanza teológica, como dije. Ahora, ¿por qué una y no la otra? Esa es la pregunta. ¿Por qué decir que la enseñanza es solamente teológica y no histórica? ¿Por qué no es ver a Génesis tanto histórico como teológico, que es como nosotros creemos? Y déjeme darle 3 razones por las que creemos que es tanto teológico como histórico. Primero, los capítulos de Génesis tienen un tipo de lenguaje y una estructura gramatical que caracteriza la narración histórica. ¿Ok? Probablemente solo el versículo 27 de Génesis 1 es el único que es poético y está construido poéticamente. ¿Usted sabe lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 27? Fue cuando Adán tiene su primera impresión de ver a Eva y dice, wow. Adán, recuérdese que ya había visto todos los animales y él decía, esto no es. Y cuando ve a Eva, lo primero que sale de su boca es un poema. Y él, en el capítulo 1, versículo 27, él dice que esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Perdón, en el 2:23. Este es el hueso de mi hueso, carne de mi carne, ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Eso fue completamente poético. El tipo de estructura gramatical tiene una secuencia como el de los libros históricos narrativos que usted estudió en la escuela. Y es también la estructura gramatical del libro de Génesis, no solo la de los 2 primeros capítulos, sino de todo el libro de Génesis, que tiene 50 capítulos. Por lo tanto, no hay una variación en el estilo que usted puede notar en Génesis capítulo 1 o 2 y luego en el resto de las escrituras. Por lo tanto, la manera como fue escrita, estructurada gramaticalmente Génesis fue no como una poesía, no como un libro poético, como un libro histórico. Segundo, los primeros capítulos
están inseparablemente vinculados a las demás secciones de todo el libro. Por ejemplo, Génesis 11, 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Arán engendró a Lot. Esas generaciones están vinculadas y conectan y vienen de la generación y la descendencia misma de Adán y posteriormente de Noé. Entonces nosotros vemos cómo tenemos un árbol genealógico que se construye en el libro de Génesis. Las raíces de Taré están escritas hasta Sem, hijo de Noé. Y el capítulo 5 comienza con las generaciones del Adán que fue creado a la imagen de Dios hasta conectarlo con Noé. Entonces nosotros vamos a ver que hay una intención de mostrar un árbol genealógico y una descendencia que no puede ser mitológica. Hermanos, se cae todo el Antiguo Testamento. También los primeros capítulos de Génesis son considerados históricos por Jesús. Y para mí esto es una de las evidencias probablemente también más contundentes. Cuando a Jesús le preguntan del divorcio o del matrimonio en el capítulo 19 de Mateo, ¿cuál es la respuesta que Jesús da? Jesús cita ¿a quién? A Génesis. Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6. Y respondió él, dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio lo hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces ahí le está citando Génesis 2:24. Entonces vemos cómo Jesús endosa la narrativa de Génesis como un libro histórico y endosa también el establecimiento del matrimonio como parte del plan. Por lo tanto, nosotros vemos a Jesús dándole un carácter histórico a la narrativa de Génesis. Y Pablo hace lo mismo también, no solamente cuando Pablo cita a Génesis 2:24 hablando del matrimonio, sino también cuando Pablo trata a Adán en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 3 como un personaje histórico que nadie, Primera de Timoteo, ¿dónde estás? Que no te veo. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 13 y dice, porque Adán fue creado primero y después Eva, cuando está hablando del tema de la mujer en la iglesia y luego posteriormente cita como argumento el orden que Dios estableció en Génesis. Ok, entonces bien, ¿alguna pregunta con respecto a eso? Nos queda claro la importancia. Muchas cosas pudieran teológicamente debilitarse si Génesis fuera un libro histórico. ¿Por qué? Porque usted en Génesis tiene no solamente la historicidad de Adán, quien desobedece a Dios, y quien luego Jesús viene a ser, como llama Pablo, nuestro segundo Adán. También usted va a tener un problema con el pecado, la caída, el pecado original y las consecuencias del pecado. Entonces, si Génesis y Adán no es histórico, es mitológico, entonces, ¿cómo fue que a ese personaje mitológico y no histórico, entonces pecó y consecuentemente trajo maldición a toda la creación? Tercero, usted va a tener el matrimonio también, entonces en una posición muy delicada, porque el matrimonio se establece en Génesis capítulo 2, versículo 24, antes incluso de la caída, entre tantas cosas más. Por lo tanto, es importante que consideremos primero la armonía de estas dos narrativas, la historicidad de ellas y también cómo estas sirven para el inicio de todo lo que es mostrarnos el plan de redención. La hermana Blanca. 4 donde habla también sobre Caín y Abel. Yo sé cuál pregunta, usted viene a hacer ya. Bueno. Diga. Caín, porque como Adán y Eva fueron los primeros, y luego los primeros hijos que tuvieron fueron Caín y Abel, pero después Caín ¿Con quién se casó Caín? ¿Con quién se casó Caín? ¿Porque había más gente en otros pueblos? Y sí. ¿hay diferencia de años ahí o cómo fue que existía? Indiscutiblemente lo hay. Hay dos cosas que usted debe de observar de la narrativa hebrea.
La primera, si usted observa la narrativa hebrea, hasta Jesús probablemente lo va a ver con más contundencia. Usted va a ver que la narrativa hebrea solamente registra el nacimiento de los hombres. ¿Ok? Usted agarre desde allá hasta Jesús y el linaje de Jesús, usted va a ver la narrativa de los hombres. Lo primero. Lo segundo es que nosotros creemos erróneamente que todo sucedió así. ¿De acuerdo? Lo que coincide en la mayoría de los estudiosos y teólogos es que la Biblia enseña que Eva era la madre de todos los vivientes y consecuentemente ellos tuvieron otros hijos, hembras probablemente, y que niñas, porque no se dicen hembras, ¿verdad? En algunas culturas no se dicen hembras, sino niñas. Tuvieron niñas, más niñas, mujeres, para usar un texto bíblico, y que probablemente él se casó con una familiar. ¿Ok? Como no sabemos, igualmente nosotros pensamos que después de que Dios crea a Adán y a Eva, el día 8 ellos comieron del árbol. Nosotros no podemos decir eso porque Adán tuvo mucho trabajo, nombrar a todos los animales, como dice, y nosotros no sabemos los años que pasaron. También nosotros sí vemos que Adán vivió varios cientos de años, por lo tanto no pudiéramos decir que todo sucedió un evento detrás de otro. ¿Ok? Así que ahí es donde están la posición de la mayoría de los teólogos, pero esa pregunta yo la esperaba. Gracias por hacerla. Entonces, ¿qué nosotros vemos? Vamos a ver ahora entonces el origen sobrenatural, y yo quiero que veamos algunas características generales de la creación para seguir, como dije, masticando el tema y desarrollando un marco teológico nuestro. Lo primero es que la creación vemos que es un acto voluntario de Dios. Yo creo que también veamos que la creación es un acto directo de Dios y que la creación es un acto exclusivo de Dios. Cuando decimos que es un acto voluntario, dice en Génesis 1 que Dios dijo hagamos. Apunta que fue un plan soberano de Dios. Nadie forzó a Dios a hacerlo. Dios no tenía que hacerlo. Dios no estaba incompleto. A Dios no le faltaba nada. Usted no le suma a Dios. Yo no le sumo a Dios. Usted no le resta a Dios. Yo no le resto a Dios. ¿De acuerdo? Lo digo porque en ocasiones nosotros creemos que Dios era infeliz sin nosotros. Hermano, Dios no era infeliz sin nosotros. ¿Ok? Hay gente que lo cree. Hay gente que cree que Dios tuvo que crearnos para Él ser más completo. Nadie completa a Dios. Dios ha existido en una perfecta comunión y ha existido completamente satisfecho. ¿Ok? Es un acto directo de Dios porque vemos que Génesis dice que hizo Dios. Dios no usó ninguna causa secundaria, sino que intervino directamente. Dios se detiene. Por eso no creemos en la evolución del hombre. Dios se detiene y dice que formó al hombre del polvo de la tierra y luego le sopló aliento de vida. Por lo tanto, es un acto directo de Dios. No fue que Dios creó la ameba y la ameba luego el reptil que sí, ok, y ahí llegó el mono y que entonces Dios sí creó algo y de ahí partió todo. No. Dios se detiene, hermanos, y entonces se esmera en crear al hombre y luego sopla aliento de vida. Es un acto exclusivo de Dios porque dice también que Él lo hizo a la imagen, a su imagen lo hizo. No se menciona los ángeles en el contexto, además de que la Biblia no dice que somos imágenes de ángeles. Los ángeles no tienen ese privilegio. Ser criatura de Dios es un acto exclusivo, nos da una exclusividad sobre el resto de la creación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el valor que tiene otra persona es el valor que Dios le da. Por eso nosotros también no apoyamos el aborto en ninguna de las condiciones y de las causales, porque es la creación de Dios misma soplando aliento de vida. Hermana Andrea, ¿ustedes sabían que el segundo nombre de Paola es Andrea? Yo no me llamo ni Paola ni Andrea. No eres tú, Marcela, perdón. Tú eres Marcela, es Paola, Andrea, Paola, no sé si llegó.
Sí, Cuando Marcela, perdón. la palabra dice que Dios creó al hombre a nuestra imagen, hace referencia a la imagen en cuanto a que física, pensando en Cristo que iba, o sea, No, Dios está batallando en el hombre aspectos de su carácter, lo que vimos, atributos comunicables, aspectos que tenían que ser, porque si no, entonces, entonces Dios se parece a todos nosotros. ¿Entiendes? No era una imagen física necesariamente, sino era ese estampando el valor de la esencia de aspectos y atributos de su carácter que él estaba permitiendo al hombre mostrar. Entre ellos, amor, compasión, tener misericordia, el tener buscar la justicia, aspectos como eso, que de una manera u otra el hombre, solo el hombre iba a poder transmitir y comunicar. Por eso es, cuando usted ve ahora todo el plan narrativo y la reconciliación que ahora nosotros tenemos con Dios por medio de Cristo y cómo Él está en un proceso continuo de santificación, ¿por qué Él está santificándonos? Hasta que crezcamos hasta la estatura de la imagen del Hijo. Es decir, es una imagen física, no, es que actuamos como Cristo, es que vemos las prioridades de Cristo, es que lucimos como Cristo. Por eso, hablando hoy con unos hermanos, le decía, y es una recomendación que le hago a todos, cuando usted está en una situación de dificultad, de tribulación, de tensión, de ofensa o de ofendido, las decisiones que tomamos, las tomamos para traerle gloria a Cristo. Y una pregunta que usted se puede hacer en cualquier decisión que usted tenga que tomar por delante, ¿qué le da más gloria a Cristo en esto que yo voy a hacer? Por eso usted va a ver que en Efesios 1:6, 1:12 y 1:14, el autor de Efesios, Pablo, en un solo capítulo 3 veces menciona que usted y yo vivimos para la alabanza de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque es la imagen estampada de Dios en nosotros que va a mostrar la obra de Dios en nosotros. No es una imagen física que estamos creciendo, no una estatura física. Yo quisiera crecer la estatura de Cristo, pero no he crecido una pulgada después que dejé de crecer. He crecido en otros aspectos donde Dios está llevándome a crecer a la estatura de Cristo. Pero no es física, porque si no, por lo menos en algún momento usted viera como que el pastor yo lo veo un chin más alto, es que estoy creciendo a la estatura de Cristo. Entonces, cuando estampa su imagen, está estampando valor, dignidad y atributos comunicables que Dios le permite al hombre ahora mostrar a toda la creación. Esos atributos son los que Él, ¿verdad?, permitió y pensó que el hombre podía comunicar. Hay atributos incomunicables que solamente Dios posee y que el hombre nunca va a llegar a poseer. De hecho, en 2 de Pedro, que iniciamos hoy, dice que somos, ¿sabe cómo se llama el sermón? Partícipes partícipe de la naturaleza de Dios. ¿Cómo luce eso? Que somos dioses, somos semidioses, ninguna de las dos, sino que su naturaleza está en nosotros para mostrar su gloria. Otra pregunta, levante la mano para que nuestro Speedy González llegue donde usted está. Speedy González ya está cansado Speedy González. Oren por Speedy González. Porque algunos pastores, bueno, yo sé que la gran mayoría son del movimiento carismático, no quiero decir nombres, pero dicen que nosotros, los hijos de Dios, también somos dioses, pero con D pequeña. Entonces, ¿de dónde ellos sacaron esa teoría? Esa interpretación incorrecta de las Escrituras nace justamente de no tener un correcto entendimiento del Creador, ni un correcto entendimiento de la criatura, ni un correcto entendimiento de Génesis. No hay manera que nosotros seamos semidioses, ni dioses pequeños, con D de ninguna, ni mayúscula, ni minúscula, ni mediana. No hay manera que el hombre pueda ser llamado Dios. De hecho, el hombre, bueno, una corriente, sí, claro, de ahí se pegan y es una incorrecta interpretación. Recuerde que cuando usted ve un texto que le causa un poco de ruido, usted tiene que verlo en su contexto inmediato, en el contexto del libro, en el contexto del autor, en el contexto del testamento y en el contexto de todas las escrituras. Usted no va a ver en ninguna parte que eso es coherente con el resto de la escritura. Nosotros somos hijos de Dios y seremos coherederos con Dios y portamos la imagen de Dios
y atributos que Dios ha comunicado a nosotros que podemos mostrar, pero nosotros no podemos llegar a pensar lo que piensan los mormones, que todos vamos a llegar a ser, que somos dioses también. Tampoco le veo propósito y sentido en la tierra. ¿Cuál es el propósito? De que usted sea un Dios con minúscula aquí en la tierra. ¿Cómo se traduce eso? El punto es que nadie quiere ser siervo, nadie quiere ser humilde, todos queremos ir calando. Ya no quieren ser apóstoles, ya no quieren ser pastores, quieren ser apóstoles. Ya no quieren ser apóstoles, quieren ser arcángeles. Ya no quieren ser arcángeles, quieren ser ahora semidioses. Siempre hacia arriba y nunca hacia abajo. Cuando el llamado del cristiano siempre es hacia abajo, para que Dios entonces lo exalte a su debido tiempo, como dice el mismo libro de Pedro, la misma carta de Pedro. Yo creo que lo que la Biblia sí nos enseña es que somos hijos de Dios, que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, que estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, de que estamos en el ejercicio de mostrar a la obra de Cristo en nosotros. El llamarse semidioses o Dios con minúscula es tratar de darte un lugar a ti mayor. Eso no es consistente con la Escritura. Si usted escucha eso. Bueno, aquí tenemos, vamos a ver, tengo a Blanca, a Betsy y al hermano Dell. Blanca, usted tiene el micrófono. Cuando Dios nos creó, nos dio sopló espíritu de vida. Ajá. ¿Solo se refiere a espíritu para que vivamos o espíritu? ¿Cuál espíritu? Porque ya estoy un poco confundida. Ahora somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces el alma son los sentimientos. ¿Quién dijo que somos espíritu, alma y cuerpo? Pues es lo que yo he escuchado siempre. Ok, a ver. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Ok, entonces cuando Dios sopló espíritu, le sopló aliento de vida, entonces no somos espíritu, o sea, es que no, ya estoy un poco más confundida. Vamos a aclarar esa confusión. Betsy. Hay una como frase que dice que ustedes son dioses, pero en realidad como que por si acaso alguien se topa como con ese versículo, o sea, por el contexto, es muy claro que quizás lo que quiere decir realmente es como gobernante, porque como al final lo contrasta de que ustedes van a morir igual que los hombres, o sea, igual que hombres. Entonces, Sí. Salmo 86. en el versículo 6. Exactamente. Mire, muy buena para que veamos la mala, incorrecta interpretación. Si usted lee el Salmo 86, que probablemente donde sale esa doctrina equivocada, es un salmo completamente de súplica, ¿ok? No de endiosamiento. Inclina, oh Señor, tu oído y respóndeme, porque estoy afligido y necesitado. Guarda mi alma, pues soy piadoso. Tú eres mi Dios. Salva a tu siervo, que en ti confía. Ten piedad de mí, oh Dios, porque a ti clamo todo el día. Alegra mi alma. Escucha, Señor, mi oración y mis súplicas. Y usted ve que todo lo que le está mostrando es una actitud de rendición, de necesidad. ¿Cuál es el versículo, Bexi, que tú dices? En el 8. No hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor. Yo creía que tú decías 86. El Salmo dice, Dios ocupa su lugar en su congregación, Él juzga en medio de los jueces. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Esto es un salmo básicamente de reclamo, ¿verdad? Defender al débil y al huérfano, hacer justicia, rescatar al débil y al necesitado. No saben ni entienden, caminan en tinieblas. Yo dije, vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres moriréis y caeréis como uno de los príncipes. Levántate, oh Dios, que juzga tú la tierra, porque tú posees la nación. Es una muy buena observación de Betsy, porque ahí no está afirmando que ustedes son dioses como Dios. ¿Perdón? Ajá. Ustedes son unos mortales. Exactamente, muy buen punto. Los hombres lo consideran a ustedes como Dios y ustedes lo que son simples mortales. Simples mortales. Ok, algo, me falta Dale, perdón, me falta Dale en la primera ronda. Pues solo quería comentar en cuanto decía Paula, de que los seres humanos pueden ser dioses, es mentira. Y sabemos que el autor de toda mentira es Satanás. Claro. Esa mentira obviamente nació en Edén, en la tentación de Satanás en Génesis 3, versículo 5, y donde Satanás dice, pues Dios sabe que el día que
de que Él coman, se les abrirán los ojos y ustedes Serán serán como Dios. Dios, conociendo el bien y el mal. Y implícita en esa tentación es que, mire, ya no tienen que estar en convenio, en pacto con Dios, dependiendo de Él para saber bien y mal. Ya no tienen que andar básicamente por fe en Dios, dependiendo de Él. Pueden ser como Dios, es decir, Dios es Excelente ya punto. independiente, ya van a saber bien y mal, ya no necesitan a Dios. Excelente punto, Deo. Yo creo que el mejor argumento cuando alguien viene a decirnos que nosotros somos dioses con D es escuchar al diablo la misma palabra del diablo en el Edén, Adán y Eva. Cada vez que el diablo, la última vez que el hombre quiso ser igual a Dios o dioses, usted vio cuál fue la consecuencia. Por lo tanto, no crean, yo le he dicho, y creo que lo he dicho en algunos grupos de crecimiento, tengamos cuidado, no todo lo que brilla es oro. Me alegro de que entremos en la segunda carta de Pedro, porque la segunda carta de Pedro es un estímulo a crecer en el conocimiento de Dios de cara a identificar lo falso. Él se pasa 2 capítulos dándole detalles de los falsos. Y si hay algo que la iglesia de hoy necesita es conocer tanto a Dios para aprender a identificar lo falso. Lo digo porque a veces en los grupos nosotros mandamos mensajes, un mensaje que sonó bonito y lo compartimos en el grupo de los hombres, y lo compartimos en el grupo de mujeres, y lo compartimos en el grupo de los jóvenes. Y ese predicador puede estar diciendo algo bonito porque ese es el problema de la verdad, del falso. El falso te va a presentar algo que suena bonito, que suena bíblico, si no pregúntale al diablo, que lo ha hecho varias veces, lo hizo en el Edén y lo hizo en el desierto a Jesús. Le usa la Biblia, suena bonito, pero si el creyente no tiene la capacidad de conocer la verdad y luego discernir, espérate, este predicador pudo haber dicho algo bonito ahora, pero este predicador está en el error. Y no para nosotros llenarnos de orgullo, sino para cuidar nuestra alma y nuestro espíritu de estar consumiendo una serie de falsas enseñanzas. Si hay algo, y escuche el corazón mío ahora como pastor, que la iglesia de este tiempo, y First City en español, necesita crecer es en su discernimiento de lo que es verdad y de lo que es falso. Y de la única manera de crecer en ese discernimiento es creciendo en el conocimiento de la verdad. Por eso, palabras como la que dice Paola, que bueno que lo señala, porque hay voces por ahí que usted lo ve y dice, wow, ese hombre es de Dios. Hermanos, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Un hombre de Dios es un hombre que va a desempacar la verdad de Dios para que usted pueda conocer a Dios, no para verlo a Él grande, sino a Dios grande. Hermano Franklin. Pastor, buenos días. En línea con usted está diciendo de que hay que tratar de leer la Biblia, a mí me queda claro en lo que yo he leído que ya no hay más apóstol. Claro. O sea, de un tiempo, porque el primer requisito que era para ser apóstol era andar con Jesucristo, o en todo caso Ser comisionado por Cristo mismo. Es que es el caso de Pablo, que era el tercer o el 13º apóstol, porque también Matías fue un apóstol, pero fue un apóstol que Escogieron los discípulos. lo escogieron los discípulos. Entonces, bajo ese precepto, yo puedo inferir de que existieron 13 o hasta 14 apóstoles. Ya no hay más apóstoles. ¿Usted lo está afirmando o lo está preguntando? No, yo lo estoy afirmando por lo que leí. Exacto, afírmelo contundentemente. O sea, ya yo lo estoy afirmando con leí. No lo dude. Claro, por eso que cuando alguien me dice a mí, no, en esas cosas, apóstol, ya para mí esa corriente, bien sea muy avanzada en iglesia, para mí ya es una corriente que no tiene base, argumentos sólidos en la Biblia. Sí. Entonces, pero hay una cosa que a veces, hay una parte de la Biblia donde se dice, y Dios lo constituyó apóstol, profetas, maestros, hay 5 pastores y evangelistas. Cuando habla ahí de esa parte de los apóstoles, entonces, me imagino que es porque ya pasaron y solo quedaron ahora los pastores, los
Bueno, creo que tampoco profeta ya debe haber mucho. En todo caso sería maestro, que es el caso de las personas y evangelistas, pues. Claro. Gracias por Gracias. tu pregunta. La voy a responder porque creo que aclara mucho y balancea mucho lo que creemos. Pero advierto que esa pregunta la vamos a ver más adelante también, igual que la de Los Ángeles, de la hermana Luli. Esa pregunta está ahí presente, la de Los Ángeles. Llegará su momento. Mira qué pasa. El texto donde habla que algunos constituyó apóstol, evangelista, ¿qué texto es? ¿Quién sabe cuál es? Efesios 4, ¿qué? Ok, vamos a Efesios 4:11. Dice, y él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y a otros maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ok? Esto es simple lectura. ¿Esto qué es? Esto es una carta, ¿cierto? Antes del capítulo 4 está el capítulo 2, ¿verdad que sí? Entonces en el capítulo, ¿verdad que sí? De hecho, los números y los versículos no fueron inspirados, recuerden, eso lo pusieron después para que nosotros encontremos rápido las referencias. Pero Pablo viene desarrollando una idea en esta carta para esta iglesia y en el 2:20 él dice, ¿qué dice en el 2:20? ¿Edificado sobre qué? ¿De quiénes? Apóstoles y profetas, siendo quien Cristo la misma piedra angular en quien todo edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo, va creciendo, subrayé esto. Entonces, ¿qué nosotros tenemos? Que los apóstoles y los profetas representaban en ese momento todo el contenido teológico y doctrinal que la iglesia sobre la cual iba a ser edificada. Profetas, Antiguo Testamento. Apóstoles, Nuevo Testamento. Ok, eso es en el 2:20. Y él habla que Cristo es la piedra angular sobre la cual el cuerpo, la iglesia, Antiguo Testamento, profetas, Nuevo Testamento, apóstoles, iba a ser edificado. Cuando él revisita el capítulo, el tema de los apóstoles en el capítulo 4, versículo 11, lo hace también para mostrar ahora cómo todo el edificio de Dios viene siendo edificado. Y ahí él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Y de hecho, si usted nota el orden, usted ve que viene haciéndolo a fin con el mismo propósito. ¿Qué él dijo en el 2:20? Para edificar. ¿Y qué dice ahora en el 12? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Ahora es ese fundamento que nosotros tenemos. ¿Cuántas veces usted pone un fundamento en una edificación? Una sola vez. Y el 2:20 lo que dice que los apóstoles y los profetas sirvieron como fundamento. Hoy usted y yo tenemos la revelación dada por Dios que recoge la narrativa de los apóstoles y los profetas. Y ese es el fundamento de lo que nosotros creemos. Por lo tanto, yo creo que usted está muy claro, hermano Franklin, y no solo lo felicito, lo animo a que siga anclándose en esas verdades. Lamentablemente hay una corriente hoy, hay una apostolitis, y usted le pregunta, yo una vez en radio, los que me conocen, en una vez escuchaba yo estaba en radio antes en Dominicana, a uno que decía, el apóstol del Padre es Jesús. El apóstol de Jesús son los 12. ¿Y cuál es el apóstol del Espíritu Santo? Los apóstoles, ese reguero de apóstoles que hay ahora. Lo cual es triste y tristemente ha desviado a mucha gente. Entre ellos, yo diría que una de las mayores amenazas que tiene la iglesia hoy en este tiempo es la iglesia del apóstol Guillermo Maldonado, porque él tiene un ministerio que le llama el ministerio quíntuple, supuestamente que él forma apóstoles y forma profetas. O sea, ya no es Jesús que lo apunta como apóstoles, ahora es ese ministerio y entre tantos. Así que cuídense, mis amados, cuídense, no compartan todo lo que ustedes ven. Cuando ustedes tengan dudas, pregunten. No crean todo lo que ustedes oyen. Cuando tengan dudas, pregunten.
Y por eso es necesario siempre hacer teología en comunidad. ¿Ok? Y uno de los grandes problemas que tienen esos apóstoles es que viven recibiendo revelaciones y nuevas revelaciones que lleva a la gente al error y algunos a la herejía. Yo he escuchado ahora algunos que están negando la Trinidad, otros que están negando, ya se movieron del movimiento apostólico, ahora se mueven a un movimiento mesiánico, donde su fuente de autoridad es un libro de Cábala, asimismo, donde sus principales maestros son rabinos que no creen en el Mesías y andan ahí en las redes sociales enseñando que la Trinidad no es bíblica, que Jesús no es Dios. Hermano, nos va a tocar dividir un tiempo difícil, así que el llamado de prepararnos es de todo. Déjenme hacer y volver alguna otra pregunta que sea en el tema, porque me quedan pocos minutos antes de entregarle a Dale. Antes como dije, Dale va a hacer una demostración de la clase de ESL para animar a aquellos que necesitan inglés. Y aunque usted sepa inglés, vea la demostración porque así usted anima a otros a venir. Y recuerde que ESL va a cumplir un fin doble. Y uno de ellos es el de alcanzar a otras personas que no conocen a Cristo. Déjame terminar con esto, la descripción de la creación del hombre y la creación de la mujer. Y para la próxima semana le tengo una papa caliente que es del alma del hombre. O sea que, hermana Blanca, vamos a tener que esperar hasta la próxima semana para responder el tema del alma. Y si somos 2, si somos 3, si somos 4 cosas, ¿qué es lo que somos? Dios, al crear al hombre, él ve una necesidad. Había una necesidad, no había quien labrarse. ¿Quién labrará la tierra? Dice el versículo 5 del capítulo 1. ¿Y qué hace Dios? Hace un acto formativo, dice, y Jehová formó al hombre del polvo de la tierra. Vaya conmigo a Génesis otra vez. Vaya conmigo a Génesis para que lo vaya marcando en su mente también, de que usted lo leyó. Génesis 2. Yo dije, Génesis 2, capítulo 2, versículo 5, y dice, y aún no había ningún arbusto del campo ni de la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra. No había hombre para labrar la tierra. Entonces, cuando Dios piensa en el hombre, también ve que hay una necesidad de trabajar. ¿Y qué hace? El capítulo 2, versículo 7. Entonces Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Ese es su acto formativo. ¿Cuál fue su materia prima? El polvo. De ahí que la gran sabia frase inspirada, del polvo eres y al polvo volverá. Ok, todos tenemos esa esencia. Es un acto de vida, porque dice que en el versículo 7, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y tercero, nosotros vemos que nos crea criaturas especiales al ser seres vivientes. Entonces, en resumen, el hombre fue creado de la tierra, para labrar la tierra, y Dios es quien le da la vida. En el caso de la mujer, igual, había una necesidad, versículo 18 del capítulo 2. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Vio la necesidad. ¿Cuál es la sustancia aquí? Él usó el polvo de la tierra, ahora usa una costilla y dice que, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó a la mujer. Versículo 22, se resume, la mujer fue creada del varón para ser ayuda idónea del varón, como dice el versículo 22. Ese es el tema de la creación del hombre y de la mujer. Por eso rechazamos la evolución. Déjeme terminar con estas observaciones antes de pasarle a Dale. En esta creación, Dios también establece el diseño del matrimonio y da una igualdad esencial. Cuando Adán dice en el 2:23 su poema, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, Adán le está dando a la mujer una igualdad en valor y en dignidad. Usted no ve a Adán tomando ningún tipo de posición de desprecio o mezquindad o poniendo en un segundo plano a la mujer. En el principio Dios le dio el valor y la dignidad a ambos, y en eso somos iguales. En el diseño somos diferentes, en los roles somos diferentes. En el diseño vemos que la mujer es ayuda del hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer, como dice 1 Corintios.
Eso es diseño, hermanos. Tristemente vivimos en una generación que se quiere rebelar contra el diseño y ese es el diseño. Nosotros confundimos diseño con valor, con dignidad, y no es así. Por eso es que el Génesis tiene tanto contenido teológico. Concluimos. El Génesis es un libro histórico, el Génesis es un libro teológico. Creemos en la historicidad de Adán, es decir, Adán fue un personaje histórico. Y como vamos a ver la próxima semana, cuando hablemos del alma y vamos a ver de la antigüedad del hombre, vamos a sumar, traiga su calculadora, todos los años que nos va dando a través de la genealogía para concluir cuántos años más o menos tiene la humanidad.